Los vectores son segmentos orientados que conectan dos puntos. En otras palabras, son líneas rectas con un punto de inicio y un punto final. Los vectores tienen tres componentes: su módulo, que representa su longitud, su dirección, que es su trayectoria o ángulo, y su sentido, AB o BA. Los vectores se pueden considerar como combinaciones de puntos. Dos puntos pueden verse como una línea o una flecha. Esta línea se divide en dos componentes, uno en el eje X, llamado Y, y otro en el eje Y, llamado J. Y y J son vectores de magnitud 1 que apuntan hacia los ejes y sirven como vectores de referencia. Los puntos de referencia son necesarios para ubicar correctamente un vector o un punto en un plano. Por ejemplo, si digo que Juan ha corrido 200 metros y Javier ha corrido 100 metros, podríamos pensar que Juan está a la derecha de Javier. Sin embargo, si Juan hubiera corrido 200 metros desde una posición que está 150 metros más a la izquierda de Javier, en realidad estaría delante de él. Esto crea confusión, porque hemos mencionado distancias, 200 metros y 100 metros, desde puntos de origen diferentes. Por lo tanto, vamos a llamar a nuestro punto de origen O, con coordenadas 0, 0. Podemos definir cualquier otro punto como un vector que lo conecta con O. Por ejemplo, el punto A, 1, 1, podríamos definir el vector OA o AO, mismo módulo y dirección, pero distinto sentido. Usualmente escogemos OA. Cuando decimos las coordenadas 1, 1, nos referimos a que el vector tiene una componente y de 1 y una componente j de 1. Así que podemos descomponerlo. Todo vector es la suma de dos vectores base y j. La descomposición nos facilita el tratamiento de los vectores al considerarlos como una única dirección, en lugar de las infinitas direcciones posibles en un plano bidimensional. Dado que los vectores son puntos y los puntos están compuestos por números ordinarios, siguen las propiedades de los números ordinarios. Por ejemplo, A, 1, 1, más 0 es igual a A. Y A, 1, 1 por 0 es igual a A, 0, 0. Simplemente tenemos dos números independientes con el mismo nombre. Para evitar confusiones les daremos un nombre, llamémoslos A1 y A2, que juntos formarán A. A1 representará el eje Y, mientras que A2 representará el eje J. Si A1 es igual a 1 y A2 es igual a 2, entonces A será 1, 2, o lo que es lo mismo, 1Y más 2J. Numéricamente, todas las operaciones se realizan como si tuviéramos dos operaciones básicas. Por ejemplo, A, 1, 1 más B, 1, 2 es igual a A1 más B1 y A2 más B2, es decir, 1 más 1, 1 más 2. Por lo tanto, igual a 2,3. Cuando se multiplica un vector por un número ordinario, se realizan ambas operaciones en ambos lados. Por ejemplo, A, 2, 3 por 2 será igual a 2 por 2 y 3 por 2, igual a 4 y 6. En el caso de multiplicaciones con otro vector, también conocidas como productos escalares, se debe tener en cuenta el coseno del ángulo que formen. A por B es igual a el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. También se pueden entender en términos de proyecciones. La proyección de A sobre B se calcula como A por B entre el módulo de A. Y la fórmula del producto escalar con la proyección sería A por B es igual a módulo de A por proyección de A sobre B. Los vectores A y B son intercambiables, no importa cuál se designe como A o como B. Visualmente, trazamos un mapa siguiendo una flecha y luego agregamos otra flecha en el extremo. Al restar vectores, simplemente sumamos, pero invertimos el sentido del vector negativo. Los principales conceptos que se abordan en relación a los vectores son equivalencias, módulos, fórmulas, combinaciones lineales, relatividad entre rectas, bases, división de segmentos, distancias y triángulos. Repasaremos todos estos conceptos de forma concisa. Las equivalencias entre vectores significan que un vector es como otro vector, pero con un tamaño diferente, y por lo tanto se pueden expresar mediante la fórmula A es igual a algo por B. Esto es similar a cuando una fracción es equivalente a otra. A entre B es equivalente a C entre D si A es igual a C por algo y B es igual a D por algo.
por ese mismo algo. Así que con eso tendríamos el siguiente sistema. A1 es igual a B1 por algo y A2 es igual a B2 por ese mismo algo. Si resolvemos ese sistema de ecuaciones, podemos comprobar si son equivalentes o no. El módulo de un vector es su tamaño y se calcula utilizando el teorema de Pitágoras. Tomamos la componente y la componente j y las utilizamos como catetos en el teorema de Pitágoras, considerando el tamaño del vector como la hipotenusa. Es decir, si cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es la raíz cuadrada del cateto al cuadrado por el otro cateto al cuadrado, más que diga. En el caso de un vector, sería el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de a1 al cuadrado más a2 al cuadrado. Las fórmulas son una forma de expresar rectas y los vectores siempre son segmentos de una recta. Por lo tanto, para cada vector hay una recta que contiene todos sus puntos. Las tres fórmulas más importantes al hablar de rectas son x es igual a algo por b1 más a1 con y es igual a algo por b2 más a2, un sistema de ecuaciones, y es igual a xm más n, donde m es la pendiente, y por último, x menos a1 entre v1 es igual a y menos a2 entre v2. Es importante saber despejar una ecuación para obtener otra y comprender en cada ecuación cuál es el punto y el vector del que se deriva. Las combinaciones lineales permiten determinar si dos vectores están alineados, si comparten la misma dirección desde el origen, es decir, cuando son proporcionales. A es igual a algo por B. Por lo tanto, si A1 es igual a algo por B1 y A2 es igual a ese mismo algo por B2, como mencionamos anteriormente, sería una combinación lineal, estarían alineados. Las bases son quizá la parte más compleja hasta ahora. En los números que usamos nosotros, la base simboliza cuánto es una unidad. Utilizamos una base decimal de 10, donde en el número 72, el 7 significa que es 7 por 10 elevado a 1, y el 2 significa 2 por 10 elevado a 0, que es 1. Es importante comprender esto, ya que, por ejemplo, si usáramos base 2, el número 72 significaría 7 por 2 elevado a 1 más 2 por 2 elevado a 0. En los vectores puede suceder lo mismo. Usamos i y j ya que tienen base 1, es decir, que un i significa una unidad. Pero si tomáramos otra base, como por ejemplo i3 y j1, si tuviéramos el punto 2, 3, estaríamos realmente diciendo 6, 3 en unidades normales. Dos vectores son base de otro cuando se puedan describir como productos de las bases. En el ejemplo anterior, 6, 3 simboliza dos grupos de 3 casillas y 3 grupos de una casilla. Así que las bases se describen como grupos de casillas y tienen esta fórmula. AB es base de C si C1 es igual a algo 1 por A1 más algo 2 por B1 y C2 es igual a algo 1 por A2 más algo 2 por B2. En números, si C es 3, 6, A es 2, 4 y B es 1, 2, A y B serían la base, ya que con algo igual a 1 y el algo 2 igual a 1, obtenemos que C1, 3, es igual a ese algo 1, que era 1, por A1, que es 2, más el algo 2, que es 1, por B1 es igual a 1, también da 3, por lo tanto, C1 será igual a la fórmula. Y C2, que es 6, será igual a algo 1, que es 1, por A2, que es 4, más algo 2, que es 1, por B2, que es 2. Por lo tanto, también saldría 6, que es C2. Por lo tanto, confirmamos que AB sería base de C. La división de segmentos se puede calcular dividiendo la longitud del segmento AB. Si cortas la longitud en partes iguales, obtendrás segmentos. Si aplicas esto a las coordenadas y los vectores, puedes calcular el punto C, mitad de AB, teniendo AB. La forma más sencilla es A1 más B1 entre 2 y A2 más B2 entre 2, ya que así estarías calculando la mitad. Con esto podrías dividir el segmento las veces que quieras. Si deseas tomar, por ejemplo, el segundo punto de AB entre 4, simplemente lo multiplicas por 2. En otras palabras, de la fórmula A1 más B1 entre 4,
y A2 más B2 entre 4, lo multiplicas por 2 y obtienes 2 por A1 más B1 entre 4 y 2 por A2 más B2 entre 4. La distancia de un punto a una recta se puede medir con la siguiente ecuación. Dado el punto C y la recta AB, el punto más cercano sería A por C1 más B por C2 más C entre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. A, B y C provienen de la ecuación del vector en forma AX más BY más C es igual a 0. Y C1 más C2 son las coordenadas del punto. Para finalizar, los triángulos son el conjunto de todo lo explicado anteriormente. La distancia de un punto a un vector se usa para calcular, por ejemplo, la altura de un triángulo. Como la línea recta siempre será el camino más rápido entre dos puntos, si quieres encontrar el camino más rápido entre un punto y un vector, el resultado siempre será la mitad. Y no hay mucho más que contar. Aquí no se cubren todos los tipos de ejercicios, pero sí los principales de forma básica. Hay mucho que abarcar en el tema de vectores, pero espero que con esta explicación básica puedas comprender los conceptos y aprobar tu examen. Un saludo y hasta el próximo vídeo.